El tema de esta noche que hemos venido tratando hace ya 3 o 4 semanas es los simuladores. Y ya hemos hablado algunos puntos muy interesantes, como acerca de que usted y yo tenemos que entender que Dios, el Padre, nos ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Ok. También la Biblia dice que Dios, el Hijo, Cristo, murió por nosotros. Amén. Y que Cristo, la vimos la semana pasada, vino para quitar nuestros pecados. Amén. Y estamos hablando en este estudio acerca de los simuladores, acerca de personas que parece que son cristianos, se ven como cristianos, pero no son cristianos. Parecen hijos de Dios, como que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Es como la Splenda, ¿verdad? Sabe azúcar, parece azúcar, pero no es azúcar. Y desafortunadamente en el ámbito cristiano habemos algunos que parece que somos, pero no somos. Y estamos estudiando esto para que entonces podamos aplicarnos y realmente sí ser hijos de Dios. Dicen amén. La vida cristiana no es una religión, es una relación íntima con Dios. Y solamente dice la Biblia que solamente a través de Cristo que murió en la cruz, solamente a través de Cristo que murió en la cruz, es más, dígalo conmigo, solamente a través de Cristo que murió en la cruz, puedo llegar a ser hijo de Dios. Por ningún otro medio, ya no repita esto, por ningún otro medio la gente puede llegar a ser hijos de Dios. Solamente a través del sacrificio único de Cristo, las personas pueden llegar a ser hijos de Dios. No nos hace hijos de Dios ninguna religión, ninguna creencia, ninguna obra buena que nosotros hagamos nos hace hijo de Dios. Nos hace hijo de Dios reconocer que Jesús murió en la cruz en mi lugar por mis pecados. Y cuando yo entiendo eso, lo reconozco a Él como mi Salvador y le pido que me acepte como su hijo, entonces Él me acepta como su hijo. Y empezamos una relación íntima con Dios. Y entonces es que las cosas empiezan a cambiar y a ser diferentes. Cuando usted y yo entablamos una relación con Cristo, entonces decíamos la semana pasada, terminando, que eso trae como consecuencia una unión con Cristo. Cuando usted y yo empezamos esa relación de amor, amén, como lo que cantábamos ahorita, fíjese qué interesante dice la Biblia, usted no decidió amar a Dios. Usted y yo amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Hay gente que dice, no, es que pues yo estaba pasando por una situación así difícil y entonces busqué a Dios. Dios es el que nos buscó a nosotros. Dios es el que anda detrás de nosotros. Nunca nosotros vamos a tomar la iniciativa en cuanto a Dios. Él siempre nos lleva la ventaja. Cuando nosotros entramos en esa relación con Dios, en esa comunión con Cristo, entonces se hace posible una intimidad, diga conmigo, intimidad. Es muy triste que hoy en día vemos relaciones entre padres e hijos, aún entre esposos, donde no hay intimidad en el sentido estricto de la palabra. Hay hijos que no saben lo que va a ser papá y hay papás que no saben lo que va a ser el hijo. Bueno, hay esposos que no saben dónde anda la esposa. ¿Qué se diga de los esposos que no saben dónde andan y las esposas ni en cuenta? ¿Verdad que hay casos así? Gloria a Dios que aquí no hay de esos casos, hermanitos. Cuando hay una relación, entonces esa relación provoca intimidad. Cuando usted y yo tenemos una relación con Dios, entonces eso provoca una intimidad. Amén. Es decir, que Dios nos conoce y no, lo interesante no es eso, sino que nosotros empezamos a conocer a Dios. Amén. Y es esa intimidad la que nos guarda a usted y a mí a desobedecer la palabra de Dios. La mayoría de los casos de por qué las personas desobedecemos a Dios o desobedecemos su palabra es porque no tenemos una intimidad con Dios. Finalizamos la semana pasada diciendo, es esa comunión e intimidad que entiendo que Cristo murió por mí y que yo morí con Cristo. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Amén. Y entonces cuando yo entiendo que Cristo murió por mí
y que yo muero con Cristo, es entonces que no tengo ningún problema para que mi voluntad, mis perspectivas, mis sueños, mis anhelos, entonces yo los ponga bajo la voluntad de Dios. Y de esa manera el pecado no tiene poder sobre usted y sobre mí. Dice amén. Déjeme ver si le explico. Cuando usted vino a Cristo, es una paradoja. Cuando usted vino a Cristo, dice la Biblia que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Literalmente. Y nuestro destino era en primera clase, directito al infierno. Esta es una de las pocas iglesias donde se habla del diablo y del infierno. Íbamos para allá, hermanito. Pero un buen día Dios tuvo misericordia y gracia por nosotros y nos extendió su mano y nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz y nos vino a dar vida, vida nueva, vida abundante y vida eterna. Ándele. Pero paradójicamente, cuando encontramos que ahora en Cristo tenemos, la Biblia dice aún en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ahora que empezamos a tener esa vida nueva, esa vida abundante, esa vida eterna, nos damos cuenta que estamos muertos. Porque el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo, sino Cristo vive ahora en mí. Y es por eso que la vida de Cristo tiene que ser en usted. Usted ya no vive. Sus intereses, sus sueños, sus anhelos, sus metas ya no importan. Si importan es porque usted todavía está vivito y coleando. Y si usted está vivito y coleando, está en un serio peligro. No, yo no soy. Es la Biblia lo que lo dice. Batallamos muchos nosotros porque estamos muy vivitos todavía. Muchos de nosotros sufrimos cuando nos dan, cuando nos ofenden, bueno, hasta cuando nos miran mal, hombre. Es que estás muy vivito, estás muy vivita. Necesitas morirte. Y una vez que nosotros morimos, es que dejamos que la vida de Cristo florezca en nosotros. Es interesante, la verdad. Porque mire, cuando nosotros estamos en esa intimidad con Cristo, entonces comprendemos que Cristo murió por mí y que yo muero con Cristo. Y entonces ya no tengo voluntad, ya no tengo aspiraciones, ya no tengo sueños, ya no tengo ilusiones más que los de Cristo. Y lo bonito del Dios que tenemos, del Dios grandote que tenemos, no del Diosito, es que Él sabe cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestras metas que teníamos cuando estábamos vivos. Y entonces de todo eso nos da lo mejor todavía. La Biblia dice, mira, ya que tú estás muerto, entonces deleítate en el Señor, gózate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu boca. Amén. No, amén. Dice, Él concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, no tenemos que andar de pedinches con Dios. Eso va para aquellos que dicen, no, tú pide y reclama porque la palabra dice. No. Hay que deleitarse en el Señor. Para deleitarme en el Señor tengo que estar muerto. Entonces me deleito en Dios, me alegro en Dios, descanso en Dios, me gozo en Dios, deposito toda la vida mía en Dios. Y cuando hago eso, Dios conoce lo que hay en su corazón. Y si nos deleitamos en Dios, mire, Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes siendo malos, diga conmigo, malos, les dan cosas buenas a sus hijos. Si su hijo le pide un pan, no le da una víbora. Amén. Dijo, si ustedes que son bien malos, les dan cosas buenas a sus hijos,
cuanto más mi Padre que está en los cielos no dará cosas buenas a los que Él ama. ¿Le ha tocado que usted sabe lo que su hijo quiere y que Él no le ha pedido eso a usted? Me encantan las cartitas que le hacen luego al gordo ese feo panzón del Santa Claus. Los niños expresan ahí algo que desean, o a los Reyes Magos, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Quiero que me traigan esto y aquello y lo otro. Y los papitos que tenían recursos, bueno, veían la cartita del nene, ¿verdad? Y entonces iban y le compraban eso, porque anticipadamente ellos ya sabían lo que el nene quería. Y si el nene se había portado bien y había tenido buenas calificaciones, entonces, y el papá tenía los recursos, no había por qué no comprarle eso. ¿Me estoy explicando? Así funciona igual con el Padre amoroso que nosotros tenemos. Si nosotros le agradamos, si nosotros nos deleitamos en Él, Él conoce lo que hay aquí, lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que queremos. Y si Él ve que eso es bueno, se lo da. Porque hay que considerar eso, Él tiene que ver que eso le va a hacer para bien y no para mal. Por eso es que algunos de nosotros no hemos recibido lo que tanto anhelamos, porque Dios dice es que te vas a desviar, te vas a perder. Bien, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso sucede cuando nosotros hemos muerto al pecado. Porque si morimos entonces, también morimos al pecado. Y estamos hablando acerca de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Alguien dígame rápidamente, ¿por qué creen ustedes que Dios creó al ser humano? Alguien levanta su mano, así rapidito. Si no levanta su mano, yo les voy a preguntar, a esos que son bien teólogos. Para que le demos gloria. Sí, la Escritura dice que fuimos creados para la gloria de Dios. Pues déjame decirte algo, Guillermo. La Biblia también dice que hoy en día, por toda la eternidad, incesantemente, miles de millones y millones de ángeles, arcángeles, serafines, querubines están dándole gloria, honra y alabanza a Dios. O sea, lo que nosotros hacemos, la verdad ni se compara, pero sí la Biblia dice que Dios creó al ser humano para que le diera gloria. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Para qué hizo Dios al ser humano? ¿Para la alabanza de su nombre? Sí. ¿Para darle gloria? Sí. ¿Para qué más? La Biblia no lo dice así específicamente, pero de tapa a tapa, la Biblia me dice a mí por qué Dios hizo al ser humano. Dios hizo al ser humano para que a través del ser humano viniera Él a encarnarse en la persona de Jesucristo y entonces derrotar al diablo. Vea lo que dice el capítulo 3, versículo 7 en adelante, de ahí de Primera de Juan. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo, Dios hizo al ser humano para que a través del ser humano entonces pudiera Dios encarnarse en la persona de Cristo y a través de la obra de Cristo al morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día, el diablo fuera vencido y fuera derrotado una vez y para siempre. Dios tenía que derrotar al diablo y se valió del ser humano para que a través de él naciera Cristo y se llevara a cabo la obra de la redención. Ahora, hay gente que dice, bueno, ¿por qué Dios no simplemente hizo así y ya desaparecía el diablo? ¿Ustedes creen que Dios podía haber hecho así y desaparecer al diablo y acabar con la maldad? ¿Creen que podría haberlo hecho? Sí, pero como un ser perfecto que es Dios, Él no podía destruir algo que Él creó. Si tú destruyes algo que creaste, entonces estás en un dilema. Y Dios, como ser perfecto, no podía Él por sí mismo destruir
algo que él había creado. Porque déjeme decirle que el diablo, dice la Biblia, que es un ser creado. Dios tenía que destruirlo. Entonces tuvo que idear todo el plan de la salvación, de la redención, en la que lo incluyó a usted y a mí, para que le alabemos, para que tengamos esa relación, para que lo amemos, para que nos ame, etcétera, etcétera. Pero el principal propósito era derrotar al diablo de una buena vez y para siempre, y eso se logró en la cruz del Calvario. Y lo dice el versículo 8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La semana pasada vimos que Cristo apareció y Cristo vino para quitar nuestros pecados. Amén. Pero también vino para deshacer las obras del diablo. Si un hombre conoce a Dios, si una mujer conoce a Dios, entonces va a obedecer a Dios. Pero si esa persona le pertenece al diablo, entonces va a obedecer al diablo. Regularmente nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos, lo querramos o no lo querramos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo nos conducimos delante de nuestros hijos. Juan está hablando de una realidad que usted y yo no podemos pasar desapercibida. El diablo es una realidad. Es un enemigo que tenemos usted y yo. Amén. Mire, hablar del diablo es como un mito. Es más, usted a veces ni lo cree. Uno de los mayores éxitos que el diablo ha logrado en el ser humano, ¿sabe cuál es? Hacernos creer que él no existe. Hacernos creer que es superstición. Hacernos creer que es una fábula, que es una fantasía o que es un producto de Hollywood. Pero el diablo es tan real como hoy es 31 de julio del 2013 en un día miércoles. Es real. Y la Biblia dice que vino para hurtar, matar y destruir. No se va a detener si usted es un nene, una nena, un adulto, un joven, un niño, no se detiene. Él no es como el alcoholismo, no respeta edad, sexo ni posición social. Le vale. Eso dice la Biblia. Vino para hurtar, matar y destruir, y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es en serio. Pero gloria a Dios que nosotros contamos con Cristo, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. El diablo tiene algunos nombres muy interesantes. Mire, uno de ellos es Satanás, que significa adversario, enemigo. Diga conmigo, adversario, enemigo. A ver, levante su manita. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos, hermanos? Yo soy el primero, ¿eh? ¿Cuántos tienen enemigos? Mire, para empezar, todos deberíamos de levantar nuestra mano. Si somos hijos de Dios, tenemos como enemigo al diablo. Y con ese nos basta, hermanito, ¿eh? Quien se presta a chismes, a iras, a rencores, a resentimientos, a todo eso se está convirtiendo en un achichincle del diablo. El verdadero enemigo es el diablo. Y él usa uno y un sinfín de medios para hacernos la vida imposible. Allá usted si se deja. ¿Cuántos tienen enemigos? A ver, levante su manita. Ahora sí, ¿verdad? No es agradable tener enemigos. Hay gente que, no tampoco, hay gente que de repente se siente muy mal porque uno sin provocarlo le caemos mal a las personas. ¿Le ha tocado que después de un tiempo alguien se acerca a usted y le dice, oiga, ¿sabe qué? Tú antes me caías bien gordo, pero ahora que te conozco ya veo que eres buena persona. Sí, pero ¿y el daño que hiciste antes? ¿Qué?
las malas caras que le hicieron a uno, los malos tratos. Es muy desagradable tener personas a las que no les somos agradables. Pero es parte. No es cierto que es desagradable. Pero es más desagradable que a usted algunas personas no le resulten agradables. Eso es peor. O sea, que yo le caiga mal a alguien, bueno, pues, Doc, no soy monedita de oro. Pero que alguien me caiga mal a mí, no puede ser, hermanito, porque el amor de Dios tiene que estar en mi corazón. Yo le decía esta tarde a alguien, mira, ve a esa persona con los ojos de Dios. Y entonces, bueno, hasta guapo lo vas a mirar. Pero si los miras con los tuyos, vas a querer fulminarlo nada más con la pura mirada. Es muy desagradable tener enemigos o ser enemigo de alguien, pero es muy delicado, muy delicado que nosotros no estemos conscientes que tenemos un enemigo y ese es el diablo. Satanás es lo que significa adversario, enemigo. Cuando hablamos de adversario es que él está duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y por eso nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios día a día, que está allá en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, para poder resistir todos esos ataques del enemigo. Es bien triste que los cristianos somos las personas más golpeadas por el diablo cuando se supone que tenemos los recursos y las herramientas para nosotros darle al diablo. Nos echamos para atrás y nada más estamos así como que defendiéndonos. Cuando lo que tenemos que hacer es, dice la Biblia, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A ver, mugrecito, vente, déjate venir. ¿Qué traes? O sea, nosotros tenemos que pelear la batalla. Nosotros tenemos que hacerle frente al diablo. No cruzarnos de brazos y a ver si el diablo ahora viene a atacarme. No, vaya usted y ataque al diablo. ¿Cómo? Haciendo buenas obras. ¿Cómo? Que el fruto del Espíritu Santo esté en su vida. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Perdonando al que le ofendió. Esa es la manera como nosotros tenemos que atacar y pelear. Pero estamos dejando que el adversario, que el enemigo, pues tome ventaja de nosotros. Otro nombre que tiene el diablo es precisamente diablo, que significa acusador, mentiroso. Dice que interesante, ¿eh? ¿A cuánto les caen bien la gente mentirosa? ¿Les caen bien los mentirosos, hermanitos? Y habemos unos que somos re buenos para echar. Bueno, tan buenos somos que nos las creemos nuestras mentiras. De veras. Hay gente muy hábil para mentir. Si ya no nos gustan los mentirosos, los acusadores, los dedos de Dios, menos nos caen bien. Y hay gente que nada más está esperando ver quién cayó, quién cometió una falta para inmediatamente acusar, señalar, criticar, condenar. Bueno, cuando usted está haciendo algo así, o cuando alguien está haciendo así, está haciendo una chichincle del diablo que es acusador y es mentiroso. Amén. Hay que tener cuidado con ese asunto. Número 3, el diablo también tiene otros, tiene muchos nombres, pero yo nada más quería tomar estos 4. Abadón o Apolión. Este es un nombre que se le da al diablo y que significa destructor. El diablo no está jugando, hermanos, ¿eh? Él está en serio y quiere literalmente a usted y a mí hacernos trizas, destruirnos, borrarnos del mapa. No tiene misericordia. Él quiere destruir. Pregunta, ¿le va a dar usted chance? Quiere destruir su vida, su matrimonio, su familia, su hogar, sus finanzas, su salud. Quiere destruir todo lo que usted representa. Usted dirá si se deja. Y número 4. La Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo. Es decir, todo lo que está allá afuera, el diablo tiene el control.
Es mentira que usted y yo vamos a establecer el reino de Cristo allá afuera. Es mentira. Eso va a suceder hasta que Cristo venga por su iglesia, celebremos las bodas del Cordero, el diablo se manifieste como el anticristo aquí en la tierra y después de eso, Cristo junto con nosotros viene hasta la tierra y es Cristo en persona quien va a establecer su reino. Mientras usted y yo vamos a tener aflicción allá afuera. Porque el príncipe de este mundo es el diablo. Y él gobierna la mayoría de las cosas que están pasando allá afuera. Evidentemente con el permiso de Dios. El mundo allá afuera está de cabeza en relación a este. Mire, le voy a hacer un comentario y no se me vayan a ofender, por favor. No lo estoy haciendo con afán de condenar, ni juzgar, ni mucho menos criticar. Me preocupa. Recientemente el líder de la Iglesia Católica en Roma, él tomó una postura en cuanto a la conducta gay. Dijo, yo no soy quien para juzgarlos. Efectivamente, nadie es nadie para juzgar. ¿Estamos de acuerdo? No somos jueces, pero efectivamente la Biblia nos dice que nosotros tenemos que establecer los principios y parámetros por los cuales nosotros debemos de conducirnos y que tienen que ver con la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que amar a todo mundo, pero no tenemos que aprobar lo que hace todo mundo. Amén. Allá afuera las cosas están bien distorsionadas, hermano, porque el príncipe de este mundo es el diablo. Si usted se acuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto, la tercera tentación, ¿sabe con qué tenía que ver? Dice la Biblia que Jesús fue llevado por el diablo a un monte muy alto y entonces el diablo le mostró todos los reinos del mundo habidos y por haber. Y el diablo le dijo a Cristo, mira, todo esto yo te lo voy a dar. Nada más dobla tu rodilla y adórame. El diablo tenía la facultad para poderle entregar todos los reinos a Cristo, porque es el príncipe de este mundo. ¿Qué hizo Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios, a Él solo adorarás. Él es el príncipe del mundo. Así que usted y yo debemos de dejar de preocuparnos y debemos de dejar de afanarnos en encajar con el mundo. No podemos, hermanito, porque el que manda allá afuera es el mugroso diablo. Nosotros tenemos que ser luz y atraer a la gente que está en la oscuridad a la luz admirable de Dios. Gloria a Dios. Bueno, seguimos adelante. Cualquiera que sea el nombre del diablo, y hay muchos otros nombres del diablo, el diablo tiene un propósito bien definido y la actividad de él está enfocada en oponerse a todo lo que es Dios y el pueblo de Dios. ¿Está de acuerdo? El diablo está oponiéndose a la voluntad de Dios y a todos aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. Mire, nada más es cosa que usted decida honrar a Dios en su vida, servir a Dios con su vida, y entonces se le va a aparecer el diablo. De veras, de eso se trata la vida cristiana. Te tomas de Dios, viene el ataque del diablo, y con la ayuda de Dios, tú sales adelante. Sí, la sufres, hermanito, pero tú dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo. Y te pasas esa y viene otra más difícil. Pasas esa otra difícil y viene otra más difícil. Y dices, ¿y cuándo va a acabar? Hasta que Cristo venga. Así que más nos vale estar entendidos y buscar a Dios. Hay un contraste entre Cristo y el diablo.
Fíjese qué interesante. La Biblia dice que en Cristo no se halló pecado alguno. Dicen amén. Por eso es que Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, porque como Él no tuvo pecado, entonces Él pudo morir por nuestros pecados. En Cristo no hay pecado, no hubo pecado. Sin embargo, el diablo lo único que sabe hacer es pecar. Amén. El origen del diablo es todo un misterio. Lo podemos ver, hay pasajes allá como Ezequiel e Isaías donde nos dicen un poquito cómo es el origen del diablo y cómo fue que se dieron todas las cosas. Allá, rapidito se lo explico. Dice la Biblia que el diablo era el ser más importante en el cielo después de Dios. Y que el diablo se encargaba de llevar toda la alabanza y toda la adoración a Dios. Era como el director de la orquesta. Por eso el diablo entiende muy bien lo de la música. Por eso la música influye mucho para que usted y yo o nos alejemos de Dios o nos acerquemos a Dios. Por eso es que lo que queremos hacer aquí es que haya gente que adore a Dios. Pero bueno, y dice la Biblia que un buen día entonces el diablo dijo, caray, ¿y por qué por qué hacemos todo este guato nada más por él? Estoy hablando coloquialmente. Dijo, yo quiero, si yo soy el que dirige aquí, el que se encarga de todo, y organiza y los afina, y esto y lo otro, pues, ¿por qué él? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Ese fue el pensamiento, esa fue la actitud del diablo. Y un buen día dijo, ¿saben qué? Al que le van a dar la gloria de aquí en adelante va a ser a mí. Y convenció a 2, 3, porque dice la Biblia que sí convenció a algunos. Dijeron, sí es cierto. Pero entonces apareció el mero. Le digo, mira chiquito, así no son las cosas aquí. Porque este es mi reino. Y aquí, mira, si tú no quieres hacer las cosas como yo digo, entonces búscale por las veredas. No, pero, ¿sabes qué? Y dice la Biblia que Dios lanzó al diablo de su presencia. Y una tercer parte de los ángeles que estaban ahí le hicieron segunda al diablo. Y se revela, esos son ahora los demonios con los que trabaja el diablo. Ese es el origen del diablo. Es rapidito, ¿verdad? Pero lo que sí es interesante es considerar que el diablo es un ser creado. No fue creado pecador. Su naturaleza actual es la de la rebelión. Se opone a todo lo que es Dios. El diablo ni es omnisciente, omnipresente, ni omnipotente. ¿Entendemos estos términos? Omnisciente es Dios, que quiere decir que todo lo sabe. Omnipresente es que está en todas partes. Y omnipotente es que lo puede todo. El diablo ni sabe todas las cosas, ni está en todas partes, Job capítulo 1, ni es todopoderoso. Amén. El diablo es un ser creado. Ahora, hay un contraste ahí bien interesante, mire. Satanás es un rebelde por naturaleza. Y sin embargo, nuestro Cristo, allá en Filipenses capítulo 2, usted lo puede ver, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Satanás es un rebelde. Y Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí le va otra. Cristo es Dios mismo, es Dios encarnado, pero estuvo dispuesto a convertirse en un siervo, dice la Biblia. Se hizo siervo por amor a usted y por amor a mí. Dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y para poner mi vida en rescate de todos ustedes. Esa fue la actitud de Cristo, que siendo Dios no le importó ser igual a Dios, sino que se humilló y se hizo siervo por amor a usted y a mí. El diablo era un siervo, era un achichincle, era un criado y se quiso convertir en Dios. ¿Se da cuenta? Ese fue su problema. Como dice el corito, y ese fue tu error. Satanás ha sido pecador desde el principio. Y Cristo ha venido para deshacer las obras del diablo. Diga conmigo, deshacer.
Deshacer no significa aniquilar, quitar definitivamente. Deshacer significa descomponer una cosa quitándole su forma. Significa aquí hacer inoperante, quitar el poder. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Allá están, allá afuera, pero en usted y en mí tienen que ser inoperantes, es decir, no tienen que tener poder. Amén. Satanás está vencido, nos queda claro. Sin embargo, él sigue engañando, él sigue haciendo de las suyas. Él no tiene todo el poder como nuestro Dios. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Dicen amén. De pronto, malamente, de pronto gana una que otra batalla por ahí. Cuando usted y yo para que se le quite, cuando no perdonamos, cuando no somos tolerantes, cuando no somos amorosos, el diablo gana esas batallitas. Pero él ya perdió la guerra. Dicen amén. Alguien lo dijo de esta manera: la sentencia ya se ha pronunciado, aunque pasará algo de tiempo para que se aplique el castigo. La expresión de el versículo 7 al inicio dice: hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. Como en el tiempo del apóstol Pablo, del apóstol Juan, que es el que escribe esta carta, así hoy en día hay muchos falsos creyentes, hay muchos simuladores, hay mucha gente que parece que es, pero no es. Y como en el tiempo del apóstol Juan, también hoy en día hay algunos creyentes falsos, esos simuladores que tratan de convencer a creyentes verdaderos de que uno, una vez que es salvo, puede pecar, puede practicar el pecado y no pasa nada. La Biblia no niega que usted y yo estamos expuestos al pecado. La Biblia no niega que los hijos de Dios cometemos pecado. Pero lo que la Biblia sí deja muy en claro es que como hijos de Dios no debemos de practicar el pecado. Una cosa es cometer un pecado y otra cosa es practicar el pecado. Amén. No se deje engañar. Lo mejor es que mire, por si acaso, obedezca la palabra de Dios. Por si acaso.